Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Vamos con la primicia informativa que habíamos anunciado desde tempranas horas de la mañana. Hace casi 20 años fue asesinado en su oficina por sicarios paramilitares el abogado defensor de Jesús María Valle. Jesús María Valle había dedicado toda su vida a la defensa de derechos humanos, pero con una particularidad. Había llevado casos de campesinos, de personas humildes, sobre todo en el municipio de Ituango. Personas a las que las venían persiguiendo, asesinando los grupos paramilitares y guerrilleros en esa zona del país para quitarles las tierras. Después se ha venido conociendo que el quitarle las tierras, el llenar de terror esa tierra para desvalorizar esos predios, tenía como fin posteriormente la compra y venta al proyecto Hidroituango. Esto sucede bajo la gobernación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los asesinos entraron en horas de la mañana a su oficina, a la oficina de Jesús María Valle, donde estaba su hermana y donde estaba un compañero de trabajo de él, a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos y quien tiene un testimonio que esperamos cambie la historia de impunidad de este caso. Saludo en este momento de la tarde a Carlos. ¿Me recuerdan el apellido, por favor? Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo. Lo encontramos en el exilio. Todo exilio es duro. Y como homenaje a Jesús María Valle, ha decidido hablar de lo que él está viendo en este proceso que ha llevado la Fiscalía después de 20 años. Posteriormente tendremos a Isabel Cristina Zuleta. Carlos Jaramillo, muy buenas tardes. ¿Qué era usted de Jesús María Valle y por qué decide hablar hoy aquí en el Tercer Canal? Muy buenas tardes, Holman, a usted, a todo su equipo de trabajo y a toda la gente que nos escucha en Colombia, principalmente a mis paisanos y amigos de Ituango. Como tú lo dices, y corrigiendo un poco, Jesús María fue asesinado exactamente el 27 de febrero de 1998 en horas de la tarde. Es decir, antier hizo 23 años. He decidido hablar ahora porque no he tenido espacio, Holman. He buscado la forma de expresar una verdad que nos represa el alma, porque yo fui manipulado por la Fiscalía en el proceso de Jesús María. En el mes de julio de 1998 fui llevado al reconocimiento fotográfico de los posibles asesinos de Jesús María. Y un fiscal me dio unos números para que señalara. Y eso fue lo que hice. Posteriormente, después de estar aquí, me di cuenta de que señalé a unas personas que sencillamente me dieron el número. Y posteriormente, cuando estaba aquí, a finales del 2014 o comienzos del 2015, vi al verdadero asesino de Jesús María o a una de las personas que estuvo allá. Es decir, hasta este momento se manejó la hipótesis y fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 de que el Estado era responsable por omisión en el crimen de Jesús María. Lo que quiero resaltar en este momento es que no fue omisión, es por acción,
porque no fue un grupo paramilitar, sino que fue un agente del Estado. Es decir, la fiscalía siempre se casó con la tesis de que había sido la banda La Terraza. No sé si pertenecerían o no pertenecerían o tendrían vínculos a la banca La Terraza, eso es otro asunto. Pero estoy hablando de esa responsabilidad directa del Estado a través de un agente suyo. Eso formará parte de una investigación o de una declaración que rinda posteriormente ante la autoridad que sea del caso en el momento en que tenga garantías en Colombia de regresar. Que hasta el momento el Estado no me las ha dado de acuerdo al cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana. Sí, Carlos. Y te digo, Holman, de que no he... Dame un minuto, Carlos. Quiero comentarles a las personas que se están sumando en este momento a la transmisión. Estamos hablando con Carlos Jaramillo, quien se encuentra en el exilio, ha decidido hablar aquí en el Tercer Canal y acaba de decir algo que le pediría a los community managers ponerlo en este momento ya en las redes sociales. Carlos Jaramillo, testigo clave en el asesinato del defensor de derechos humanos antioqueño Jesús María Valle, dice que el asesinato de Jesús María Valle no fue por omisión del Estado colombiano, fue por acción del Estado colombiano, porque habría participado un agente del Estado. Y en este momento le quiero preguntar, Carlos, si he entendido bien. Usted en el 2014 ve una foto donde reconoce al asesino de Jesús María Valle. Interpreto, y usted me corregirá, interpreto que en esa foto usted se dio cuenta que era un agente del Estado. ¿Es correcto? Sí, exactamente, Holman. Totalmente. Este fue uno de los dos hombres que entraron a la oficina del doctor Valle ese día. Allá entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Pero excúseme que quiero entrar en detalles, Carlos, por lo que la revelación que usted está haciendo es muy importante, pero sobre todo importante porque puede corregir el rumbo de la investigación y no puedo dejar de pasar por alto que me parece estar frente a lo mismo que hicieron en el caso de Jaime Garzón. Desviaron por completo, con testigos falsos, desviaron el rumbo de la investigación por el asesinato de Jaime Garzón y perdimos 5 años de investigación. Aquí, en el caso de Jesús María Valle, como lo dice Carlos Jaramillo, testigo clave que en este momento revela un nuevo testimonio en el Tercer Canal, hemos perdido 23 años. Quiero pedirle los detalles. ¿Qué fue lo que usted, cuando usted ve en la prensa la fotografía, usted está viendo qué? ¿Un soldado? ¿Un policía? ¿Alguien uniformado? ¿A quién está viendo en ese momento? Veo un civil. Pero ¿por qué dice usted que es agente del Estado? Por el cargo que tiene o tenía en ese entonces que fue capturado. Ya. ¿Un civil Olma. miembro de los organismos Olma. de seguridad del Estado, Carlos? Sí, sí. Holman. No creo que sea prudente dar el nombre del personaje. Eso ya está consignado. No, Pero es un agente del Estado. No, ni más faltaba, no quiero pedir el nombre porque, atención, otra primicia del Tercer Canal aquí en las charlas que hemos tenido con Carlos Jaramillo, ya se siguen los pasos para enderezar esta investigación. ¿Es correcto, Carlos? Sí, Holman. Y quería hacerle una aclaración, y no es por hacerle un favor a nadie. El doctor Jesús María no fue asesinado durante la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. No es por sacar a Álvaro Uribe Vélez en limpio en nada, sino por hacer precisión histórica sobre las fechas. Lo que sí fue planificado el crimen fue durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué lo dice usted, Carlos?
por todas las conversaciones que tuve con Jesús María y tiempo después de la masacre del Aro, que fue entre el 22 y el 26 de octubre del 97. Ya Jesús María venía denunciando. Yo soy de La Granja, Ituango, del mismo pueblo donde nació Jesús María Valle. Y nosotros tuvimos, mi familia y la de él, tuvieron amistad con doña Blanca y don Jesús, los padres de Jesús María. Yo fui amigo de Jesús María en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Desde temprano me vinculé con él, no dentro de la organización que él representaba, sino como colaborador, no como parte orgánica de ninguna institución. Y entonces él me tenía la confianza suficiente, y después de la masacre del Aro me contó él de que Carlos Castaño le había mandado un emisario a decirle de que se fuera del país, se quedara callado para no tenerlo que asesinar. La respuesta de Jesús María con ese emisario es que ni se quedaba callado, porque él no iba a dejar de cumplir con el deber de denunciar la violación de derechos humanos. Y ni se iba para el exilio, quiero hacer hincapié en esa palabra, no se iba para el exilio porque él no pensaba morirse en vida, que prefería quedarse en Colombia, pero que si lo asesinaban, que no lo mataran sino a él, que no mataran a nadie más. Y por eso creo yo que fue que no nos mataron a Nelly, la hermana del doctor, y a mí. Este emisario tiene nombre propio, y va a ver el país de que esto tiene una lógica y tiene tiene un sentido. Que el emisario de Carlos Castaño Gil, porque hay otro señor Carlos Castaño en Caucasia, Carlos Castaño Aristizábal, para que no se confunda a nadie, que tal vez ya murió. El emisario llama Eduardo Campuzano, que era un terrateniente de Ituango y vivía en Caucasia por los años 80. A la finca de Eduardo Campuzano iba Jesús María Valle a pasar vacaciones en Pascuitá, en la loma de Pascuitá en Ituango. Y con Eduardo Campuzano fue que le mandó la razón. ¿Quién era Eduardo Campuzano? En la finca de Eduardo Campuzano fue detenido Fidel Castaño en los años 80 con un cargamento de armas que traía desde Puerto Escondido, en Córdoba. Y a Jesús María lo buscó Eduardo Campuzano como abogado defensor. Es decir, defendiendo a Eduardo Campuzano, defendió a Fidel Castaño Gil. Entonces, Carlos Castaño le tenía cierto, qué sé yo, agradecimiento, digámoslo, a Jesús María, y por eso le avisó. Jesús María me contó eso a mí y a otro compañero que le ayudábamos a Jesús María recolectando información de Ituango, pero con el compromiso de que no fuéramos a delatar a don Eduardo Campuzano porque lo asesinaban. Carlos, y yo le quiero comentar a la audiencia, yo subí al Aro, lo caminé. Al Aro usted no llega sino en mula o en helicóptero. Subimos 11 horas y yo estoy tras recoger el material que se grabó en ese momento, y tengo que decirlo, y tengo que decir que ya lo encontramos, y tengo que decir que en el material que encontramos efectivamente hay por lo menos un testimonio que señala que hubo helicópteros después de la masacre. Usted ya me entenderá a qué me estoy refiriendo. Claro. ¿Qué papel jugó en la muerte de Jesús María Valle Pedro Juan Moreno y el expresidente Álvaro Uribe, Carlos Jaramillo? Bueno, yo de Pedro Juan no sé mucho. Solo les sé decir que la información que tengo es que Álvaro Uribe sí fue el determinador de la muerte de Jesús María. ¿Por qué razón? En abril de 1996 hubo una reunión con defensores de derechos humanos en el Hotel Intercontinental. Fueron no sé quiénes.
En Antioquia se sabrá quiénes estuvieron. Eso traté de preguntárselo a una flamante defensora de derechos humanos y me ocultó la información. Dijo que no la sabía. Bueno, pero la hubo porque Jesús María me contó a los 2 días, no recuerdo exactamente la fecha, allá asistió el general Alfonso Manosalva Flores. Y allá lo espetaron a que los defensores de derechos humanos le exigieron que retirara a la tropa del salón donde estaban reunidos, porque eso no tenía presentación. Entonces, a él lo cogieron en el debate o en todas estas denuncias sobre lo que estaba pasando en todas partes en el departamento de Antioquia y principalmente en Urabá, en fin. Y el general Manosalva Flores se retiró. La reunión fue a eso de las 7 y Manosalva Flores se retiró, no aguantó la presión. A las 9 de la noche lo hospitalizaron con un aneurisma. Los que conocen de terminología médica, yo no soy médico, pero sé de que eso se produce un aneurisma por una presión o impresión grande. Y murió ese mismo día. Desde ese día estaba sentenciado Álvaro Uribe, porque había una lista de 100 personas para asesinar en Ituango. Sé quiénes fueron los que confeccionaron esa lista y sé de algunos nombres de los que estábamos ahí. Jesús María me mencionó de algunos, pero no me quiso mostrar la lista para evitar, yo no necesitaba saberlos de todos para evitar cosas, porque la información que uno no necesita no la debe saber. Entonces, desde ese momento es que se tomó la determinación de asesinar a Jesús María. Ahí están las declaraciones de radio, todo lo que decía Álvaro Uribe y Pedro Juan referente a Jesús María, que lo declararon como enemigo de las Fuerzas Armadas, particularmente cuando ese camión con soldados y paramilitares fue atacado por la guerrilla en la Vuelta del Bombillo, ahí en Pescadero, donde está construyendo la represa. Muy bien, Carlos. ¿Qué otros elementos, mucha atención? Carlos Jaramillo, testigo clave en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, acaba de decir aquí en el Tercer Canal que el determinador intelectual del asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicho esto, quiero preguntarle, doctor Jaramillo, allá en el exilio, ¿qué otros elementos le permiten hacer esa afirmación con esa certeza que usted muestra en este momento? Pues Holman no debiera adelantarme a las cosas, que sea ante una autoridad que inspire confianza, bien sea la JEP o bien sea en otra instancia. Esto, parte de lo que le he contado, Holmes, lo dije en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Bueno, y no quiero adelantarme por asuntos de investigación, pero lo de Álvaro Uribe es claro. Y eso tuve la certeza cuando vi el personaje que estuvo allá. Lo reconocí perfectamente porque esta persona fue la que me arrastró desde la oficina del doctor Jesús María hasta la recepción, y estando yo con las manos atadas y boca arriba, me apuntó con una pistola en la frente y fue el que me dijo que yo no lo conocía, es decir, que yo no lo reconocería. Y le dije que me perdonaba la vida. Lo reconocí porque estuvimos a 1 metro, tal vez algo un poquito más, lo vi perfectamente. Por eso es que lo reconocí, y ahí fue donde me di cuenta de que Álvaro Uribe sí tenía que ver con eso. Bueno, Carlos, lógicamente como periodista, lo que usted está diciendo me suscita todas las inquietudes para seguir preguntándole. Por eso, Carlos... Bien pueda, Holmar, pregunte lo que usted había entendido. Gracias, Carlos. Yo sé que es una decisión que usted ha tomado, vale la pena, y quiero resaltar y subrayar esto. Carlos Jaramillo lo hace a manera de homenaje a Jesús María Valle cuando se conmemoran
23 años de su asesinato, 23 años de impunidad, 23 años de desvío de la investigación de uno de los hombres más queridos en Colombia en la defensa y lucha de los derechos humanos. A Jesús María Valle lo asesinan, posteriormente vendría el asesinato de la pareja Mario y Elsa Calderón, defensores de derechos humanos del CINEP. Bajo el mismo esquema en que asesinaron a Jesús María Valle, 2 hombres y una mujer, asesinan aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Nicolás de Federman, a otro gran defensor de derechos humanos como Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña, exacto. Dicho esto, Carlos, ¿usted puede recordarnos brevemente cómo fue ese momento, cómo llegaron, cómo se produjo el asesinato de Jesús María? Hombre, eran algo más de las 2 de la tarde. Yo había llegado desde las 12:30 ese viernes a la oficina de Jesús María, precisamente hablando de todas estas cosas. Yo estaba con planes de volver a la universidad. Yo no soy doctor, yo no soy graduado de la universidad. Estudié en la Universidad de Antioquia, sí, y soy egresado de la Facultad de Bachillerato del Liceo Antioqueño. Y estábamos hablando del tema de toda esta situación. Ya él me había dicho a mí de que los 2 primeros meses del año iban a ser muy duros. Y ahí fue donde nos aflojó de que Castaño lo había amenazado. Es que eso lo sabe, otra persona lo sabe, que no voy a mencionar el nombre por el momento, pero porque sea lo que sea, hay que proteger a la gente también, porque eso lo hablé con esa persona. Él era conocedor de que Carlos Castaño Jesús María le había contado a él que Carlos Castaño había llegado, le había mandado a Eduardo Campuzano como emisario. Entonces ese día estábamos hablando de todas estas situaciones de lo de Ituango, porque yo con un compañero que llamaba Jaime Cifuentes Castaño, que era el presidente del Directorio Liberal de Antioquia, sector democrático, que era el sector de Álvaro Uribe Vélez en ese entonces en Ituango, que él, entre otras cosas, la palabra democrático y democracia no le ha servido sino para manosearla y utilizarla, un fascista de estos. Y entonces hablábamos de todas las cosas ahí cuando sentí que abrieron la puerta y me asomé desde el despacho a la oficina, a la recepción. Entonces vi que era Nelly. Y volví y me senté al frente del escritorio de Jesús María. Jesús María se sentaba dando espalda al ventanal que da a la calle Ayacucho. Yo estaba sentado dando la espalda a la puerta que comunica con la recepción. Cuando Nelly dice en la puerta, Jesús, 2 señores lo necesitan. Y cuando dijo 2 señores lo necesitan, entró uno de ellos con un arma en la mano, un arma negra. No recuerdo si alcancé a ver si era pistola o era revólver. Y detrás entró otro con un arma blanca, que ese es el personaje que vi yo. Y dijo, esto es una toma de la coordinadora guerrillera. Cuando dijo coordinadora guerrillera, eso ya había desaparecido para ese entonces. Yo supe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar o coordinadora guerrillera, nacional guerrillera Simón Bolívar, pero coordinadora guerrillera, dijo esto. Yo traté de reaccionar y tal vez hubiera tenido tiempo de hacerlo, pero Jesús María me hizo señas de que tranquilo, con las manos, y me dijo, estamos en sus manos. Ya en ese minuto ya. Entonces me ordenaron colocarme contra la pared que divide a la oficina de la recepción y al poquito fue que entró una mujer que fue la que nos encintó las manos a Nelly y a mí. Ya después nos ordenaron tirarnos al piso y dijeron de que iba a entrar un personaje muy importante que tenía algo que decir. Y nos amarraron, a mí me soltaron los cordones de los zapatos, nos amarraron y boca abajo. Me supongo que a Jesús María también lo hicieron tirar boca abajo y al rato, al momentico sentí de que
como que habían quebrado unos vidrios y fueron los disparos de la pistola con silenciador. Es decir, al que le vi acondicionándole el silenciador al arma, creo que haya sido el que le haya disparado a Jesús María, porque después el otro me apuntó con el arma y esa no tenía el silenciador. Y usted dice que los asesinos dicen que iba a entrar un personaje que algo les iba a decir. ¿Eso era cierto? ¿Entró ese personaje? Yo no vi que entrara nadie, porque yo estaba boca abajo. ¿Qué escuchó usted que le decían a Jesús María en ese momento, Carlos? Cuando oí los disparos dijeron, este hombre era muy importante para las fuerzas militares. Después de los disparos. Y a donde nosotros se nos acercaron, a Nelly y a mí, que estábamos en un rincón de la oficina tirados en el piso, y dijo, no se muevan. Y al momentico que salió de la oficina, a la recepción volvió a entrar y ahí fue donde me arrastró a mí, de la pretina del pantalón, y me llevó hasta la recepción y ahí boca arriba fue donde me apuntó y me dijo, le voy a perdonar la vida y usted no me ha visto. Y le dije, no señor, y lo miré a los ojos, mirándolo a los ojos le dije. Imagino que... Ya volvió y me arrastró hasta la oficina y de ahí como pudimos nos fuimos soltando, me solté las cintas y tal vez acabé de ayudarle a soltar a Nelly. Yo no tenía ya cordones en los zapatos y le dije a Nelly, avise usted por teléfono, yo salgo a la calle y fui a buscar fui a la oficina de la doctora María Victoria Fayón Morales, pero ahí no había nadie en ese momento. Y hago hincapié con esta doctora María Victoria Fayón Morales, que se constituyó en defensora de nosotros. Esta señora es una oportunista, como muchos defensores de derechos humanos que no han sido utilizado el nombre de Jesús María y el caso para sacar pecho y hacerse en los importantes. Y a nosotros las víctimas nos han revictimizado, como esta señora particularmente. Bueno. Y entonces fui a buscar otros amigos y les avisé. Fui a buscar a la oficina de la Unión Patriótica que quedaba en Junín con Ayacucho y les avisé a unos camaradas de ahí de la Unión Patriótica. Digo camaradas porque yo soy militante de la Unión Patriótica. Yo todavía pertenezco a la Unión Patriótica. Fui de los fundadores de la Unión Patriótica de Antioquia. Pertenecí a la coordinadora departamental de la Unión Patriótica y sigo llevándole en el corazón. Y a Colombia voy a volver a aportar un granito de arena en este pacto histórico, en esta coyuntura tan importante. Carlos, ¿cómo encontraron el cuerpo de Jesús María? Pues yo cuando fui a avisar a la calle del crimen de Jesús María, que regresé al edificio, ya eso estaba lleno de policía y detectives y de gente. Yo conocí a un muchacho de Ituango que trabajaba en la fiscalía ya no recuerdo, es de apellido Calle, el nombre se los quedo debiendo, y ese sería el que se encargó de decirle a todo el mundo que yo había sido el testigo presencial. Bueno, y entonces ya se me arrimó un señor de la fiscalía, una persona muy importante de la fiscalía, y me dio confianza y ya comenzamos a conversar. Ya. Estamos en este momento de la tarde hablando, recibiendo un testimonio impresionante de Carlos Jaramillo, testigo presencial del asesinato del líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Carlos Jaramillo era su amigo, estaba en el momento en que fue asesinado, está hablando en este momento. Otro gran defensor del departamento del Meta, Josué Giraldo, decía que algunas veces callar es más difícil que la muerte. Y por lo que escucho a Carlos decide hablar después de 23 años públicamente,
porque el caso de Jesús María Ovalle está en la impunidad, pero la denuncia que le está haciendo fue desviado totalmente la investigación. El Estado colombiano actuó no por omisión, sino por participación directa en el asesinato. Por acción. Por acción. Y él dice, la persona que asesinó, o uno de los sicarios que llegó a matar a Jesús María Valle, es un funcionario del Estado colombiano, que él ha reconoció hace unos años, en el 2014. Y sobre eso quiero volver. Esta persona que usted reconoce, que le dice a usted que le perdona la vida mirándolo a los ojos con un revólver, que le dice con a usted, una pistola, con una pistola, que le dice, le voy a perdonar la vida, pero usted nunca me vio. Me imagino que esa imagen debe ser producto de muchas pesadillas suyas a lo largo de estos años. Y de pronto esa imagen, ese rostro que usted debe tener grabado en su memoria, se le aparece a usted en una fotografía, interpreto yo, especulo yo, que en un diario. Esta persona, en esa fotografía donde usted la vio, ¿aparece al lado de Álvaro Uribe Vélez? no. O aparecerá en otra situación, él aparece solo. Ya. Lo importante es que esta persona ya está ubicada y está decidida a hablar. ¿Es correcto, Carlos? Aquí voy a ir a una frase de Jesús María. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y voy a traer unas palabras, y ya metiéndole política a esta, de Hugo Chávez. Pase lo que pase. Y le digo, Holman, todo día que pasa es la verdad que huye. Por eso yo no aguanto más. Son 7 años que llevo cargando esto, Holman, desde el 2014 o del 2015. Por fortuna tuve una receptividad en una organización prestigiosa de derechos humanos como es la Comisión Colombiana de Juristas, que dirige el doctor Gustavo Gallón Giraldo, a quienes mando desde aquí un saludo y les pido excusas, porque no los llamé para decirles que iba a hacer esto. Yo tomo mis propias decisiones a veces. Y les pido excusas también públicamente por la manipulación que fue objeto la Comisión Colombiana de Juristas de miembros de mi familia, pidiendo protección porque decían que estaban amenazados, dando eso todo fue falso. Esto que estoy diciendo lo tengo por escrito. Y esta señora María Victoria Fayón Morales se prestó para ese juego. Esta señora es una carroñera, es una explotadora, esa no es defensora de los derechos humanos, se beneficia y revictimiza a las víctimas. Y no lo digo por lo que hizo conmigo, que es indebido. No me invitó al acto de pida de perdón del Estado a la Universidad de Antioquia, porque a ella le convenía negociar con el Estado la no estadía mía y por taparle al hermano mío sinvergüenzadas. Y lo digo por las víctimas del Aro, cómo las han tratado. Es que a nosotros nos ha revictimizado el Estado, nos han revictimizado hasta los mismos representantes como defensores de derechos humanos y para completar la familia. Lo de nosotros es cruel. Fuera del exilio está la revictimización. No nos dejan en paz. Entiendo su frustración y su dolor, Carlos, pero volviendo a ese momento en que usted reconoce a esta persona, ¿cómo fue? ¿Fue en un diario? ¿Fue en una revista? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué sintió en este momento? E inmediatamente, ¿qué conjeturas le vinieron a la cabeza? Pues, me di cuenta, ahí lo primero que se me vino a la mente fue la manipulación de que fue víctima con el Estado, que redireccionaron la investigación en el sentido de la van de la terraza. No creo, ellos no sabrían en ese momento quién había sido, pero sí me di cuenta de que yo había identificado era a unas personas que no tenían nada que ver con eso. Y que desde un comienzo yo vi que no, sabía que no eran.
pero asumí que la fiscalía sabía y necesitaban apuntalar eso. Esas personas que están identificadas ahí, esas dos personas que supuestamente identifiqué yo, que señalé como autores del crimen, no corresponden. Esa gente no estuvo ahí. Reconocí a uno, el otro no sé quién haya sido. Entonces, le viene a uno ese deseo de hablar y de contar la verdad. Pero ¿qué sucedió? Esta señora yo estaba aquí y no podía ir a Colombia. Vine a ir en el 2015 y en vista de que no me había invitado al acto de reconocimiento, al acto de pida de perdón del Estado por el crimen del doctor Jesús María Valle, entonces me abstuve de hablar con ella después de eso. Ya nosotros entramos en diferencias, porque ella actuó contra mí como víctima. Tenía que haberme consultado, era conmigo que tenía que hablar y eso se lo había mandado yo decir por un correo electrónico. No era consultar con el hermano mío, las hermanas mías, no, era conmigo, con la víctima. Entonces ya me quedé callado y después pude hablar con la Comisión Colombiana de Juristas y ya ese es otro asunto que a la hora que sea el doctor Gustavo Gallón Giraldo sabe de las cosas. Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Estamos en comunicación también con Isabel Cristina Zuleta, defensora de derechos humanos, líder de esa zona de Ituango, donde ha venido haciendo una serie de denuncias y pareciera que nuevamente el tiempo, las amenazas de aquella época de las masacres de La Granja, La Barcita, El Aro, Ituango, del asesinato de Jesús María Valle, volvieran nuevamente sobre el municipio de Ituango. El Tercer Canal precisamente tuvo oportunidad de estar allí en el municipio de Ituango. Caminé en la vereda Quebrada del Medio, no alcanzamos a llegar hasta la vereda Quindío, donde respiramos ese miedo de esa época terrorífica que vivió Colombia, del control paramilitar, o prácticamente el paramilitarismo ejerciendo como Estado en diferentes zonas del país, el desplazamiento masivo de más de 300 campesinos, los pueblos fantasmas y el respirar miedo. Isabel Cristina dice que hay elementos que permiten pensar que nuevamente los mismos de antes vuelven por la violencia en esas tierras. Carlos, ¿algo más que quieras agregar en este momento? Pues yo diría que por parte del Estado el incumplimiento de la sentencia, porque estamos ante un Estado mentiroso, un Estado mafioso, un Estado incumplido, un Estado bandido y hasta llegaría a decir un Estado fallido, porque es que no se gobierna para la gente, sino que se gobierna no es para los de siempre, que llevamos 200 años disque de vida republicana, sí, la democracia más grande de América, en el papel, la democracia que ha concebido Álvaro Uribe Vélez, esa ha sido la que se ha concebido en Colombia desde este criminal que llamaba Francisco de Paula Santander. Esa es la misma democracia, la palabra democracia para manosearla. Entonces, las víctimas, la única forma efectiva de reivindicar a las víctimas es si participan en todo el proceso. Que a las víctimas no nos cojan como cogen estas organizaciones defensoras de derechos humanos o tradicionalmente ha sido la Iglesia Católica, que nos toman es como minusválidos y ellos hacen y tenemos que sentirnos agradecidos porque nos manosean. Que las víctimas podamos decidir de nuestro propio destino. Y si es que tienen tanta vocación de defensores de derechos humanos como sí la tenía Jesús María Valle y como la tienen muchas organizaciones y muchas personas en el país, entonces que sí, que bienvenida sea la ayuda. Porque nosotros solos, el Estado no hace sino embolatarnos. ¿Cuánta ha sido la manipulación que ha sucedido en todo esto? Bueno, Carlos, quiero saludar en este momento de la tarde a Isabel Cristina Zuleta,
de la Corporación Ríos Vivos, defensora de derechos humanos y con un trabajo muy importante en esa zona del país, en el municipio de Ituango. Isabel Cristina, te saludo con las buenas tardes, sin dejar de mostrarte sorpresa por el testimonio que acaba de dar Carlos Jaramillo, donde señala a Álvaro Uribe Vélez como el autor intelectual del asesinato de Jesús María Valle, pero sobre todo sobre la participación directa de un funcionario miembro del Estado que él reconoció claramente. Adelante, Isabel Cristina, y tus apreciaciones sobre el testimonio a esta hora de la tarde de Carlos Jaramillo aquí en el Tercer Canal. Muy buenas tardes, Holman. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí como ituanguina y para todos los ituanguinos como víctimas del conflicto armado es muy importante esta declaración, agradecerle a Carlos su valentía, todos estos años, el sufrimiento, y decirle que necesitamos la verdad. Ituango necesita la verdad, el cañón del río Cauca necesita la verdad. Y yo hago este énfasis en el testimonio porque necesitamos que se evite una nueva tragedia. Hemos vivido mucho dolor, pero sin esta verdad y tantas otras que nos hacen falta, no vamos a poder evitar lo que se viene para Ituango. Lo que se viene para Ituango es más dolor, más despojo del territorio. En este momento nosotros tenemos la certeza de que esos actores que facilitaron, que ayudaron al paramilitarismo a llegar al municipio de Ituango siguen allí, en la completa impunidad, incluso participando del Estado, de la administración pública. Eso no está bien. Eso no es lo que va a evitar que se violen más y más derechos humanos a las personas humildes, a los campesinos, a las comunidades del río. Por eso es tan importante lo que nos está contando hoy, y este es un verdadero homenaje a Jesús María Valle. Es decir, quienes están detrás de las tierras, quienes utilizaron esa información privilegiada de que iba a llegar un megaproyecto hidroeléctrico al territorio, y entonces compraron esas tierras de los galgos, esas tierras del cañón del río Cauca, y quienes hoy están detrás de las tierras son los grandes acumuladores de tierras en el municipio de Ituango, que son los mismos que están también relacionados con el asesinato de Jesús María Valle. Los más conocidos, la familia Angulo, que tienen miles de hectáreas en el territorio y que apoyaron, patrocinaron, respaldaron y cuidaron incluso a estos actores criminales que llegaban al territorio. Por eso, decirles a quienes nos escuchan que no es solo el megaproyecto hidroeléctrico de Ituango, sino que también a Ituango está llegando la megaminería, las concesiones mineras, los títulos mineros de grandes multinacionales que están también detrás de esa tierra. Y esa información privilegiada por actores del departamento de Antioquia ya está llegando, y llega a través de los que siempre han estado en contra de la población y que están involucrados en todos estos crímenes. Nosotros necesitamos esta verdad, necesitamos saberla y necesitamos que se eviten nuevas tragedias, no solo para Ituango, sino para todo este territorio. Isabel Cristina, después de este testimonio de Carlos, es que por alguna razón se me viene a la cabeza permanentemente con el caso de Jesús María Valle, el caso de Jaime Garzón, digamos, donde precisamente una recreación, unos testimonios recogidos por Contravía ayudaron a mostrar que efectivamente el caso había sido desviado. ¿Qué viene ahora para la investigación cuando aparece este testimonio de Carlos, cuando aparece otro de los protagonistas importantes del asesinato de Jesús María Valle? Se va a pedir el redireccionamiento de la investigación, qué dice la Comisión Colombiana de Juristas, en fin, y comparto con usted que estos son los verdaderos homenajes. La búsqueda de la verdad son los verdaderos homenajes. Adelante, Isabel Cristina.
el que acabamos de escuchar y otros, estamos esperando que la verdad siga saliendo a flote, les estamos recordando a esos testigos que de su testimonio y pidiéndoles con el corazón que de su testimonio depende la vida de muchas personas, que de su testimonio depende el territorio, y les estamos pidiendo con el corazón que hablen, que digan la verdad que llevan ahí. Es un momento clave, es este año, es la oportunidad, es ante la JEP, y necesitamos que nos den ese alivio y que nos den esa posibilidad de seguirnos pensando el territorio de una manera distinta, sin tanta violencia. Esos testimonios pueden cambiar la historia del municipio de Ituango, y nosotros les estamos rogando que digan la verdad. Es este año no solo es el pacto histórico, una oportunidad que tenemos los colombianos de cambiar esta tragedia de quienes nos han gobernado. Este año también es la oportunidad de la verdad en el caso de Jesús María Valle y en el caso de lo que hemos tenido que padecer en Ituango, de lo que han tenido que padecer tantas generaciones, pero sobre todo que se va a jugar las futuras generaciones. Recordemos que en este momento se está dando un recrudecimiento, que se está quitando otra generación, se está recrudeciendo lo que puede significar acabar con una generación, el reclutamiento de jóvenes, no solo en Ituango, también hay testimonios en Medellín, en Bogotá, se están armando nuevos ejércitos y nosotros sabemos para dónde va eso, para el despojo del territorio, pero también para enfrentar las elecciones que se vienen. Estamos en un año crítico y entonces pedimos que esos testigos que estamos esperando con ansias para que Carlos pueda estar tranquilo y para que tantas otras víctimas puedan decir todo eso que llevan atragantado tantos años, que nos puedan regalar esa verdad que necesitamos los colombianos. Cristina, aprovecho para contarles, Omar Gómez Cañas acaba de hacer una donación importante, Sebastián Escobar también una donación importante al Tercer Canal, y nos dicen que gracias por esos testimonios y por esa valentía, tanto a Carlos Jaramillo como a Isabel Cristina Zuleta. Estoy de acuerdo con Isabel Cristina Zuleta que este sea no solamente el año del pacto histórico, sino el año de la verdad. Y lo digo una vez más y me mantengo. Mientras no se sepa la verdad de los autores estructurales y financiadores del proyecto paramilitar en Colombia, ese proyecto paramilitar seguirá vivo, seguirá actuando, seguirá imprimiendo el terror y el miedo en las zonas donde actuó. Isabel Cristina Zuleta está implorando que aparezcan más testigos para saber y señalar los determinadores del proyecto paramilitar en la zona de Ituango, donde hoy nuevamente vuelven los asesinatos y vuelven las amenazas. Isabel Cristina, me quedan pocos minutos ya al aire y no quiero despedirla sin que me diga rápidamente qué está sucediendo hoy en el municipio de Ituango. Después de nuestra visita, es terrible registrar que después de la visita del Tercer Canal y yo digo que ante la indolencia total del alcalde de Ituango, la personería, yo en particular no encontré ni una respuesta al sinnúmero de mensajes que le envía el alcalde de Ituango para establecer qué estaba pasando allí, y lo que sí nos damos cuenta es el atentado contra jóvenes, nuevamente las amenazas, nuevamente las listas en el departamento, en el municipio de Ituango. Rápidamente, Isabel Cristina, antes de despedir nuestra emisión del día de hoy. Holman, se está repitiendo esta historia, se está repitiendo este dolor. Hay ataques armados a la población, a escasas cuadras de la policía. Uno no puede entender cómo no es posible que se evite esto, que se evite esta situación. Ahí están las autoridades, están los elementos, pero tanto las autoridades militares como las civiles, sobre todo las civiles, recordemos que fueron las civiles,
funcionarios de esas administraciones en la época en la que llegaron los paramilitares a Ituango, esos actores que favorecieron la entrada a Ituango. Por eso es tan grave que el actual alcalde no se pronuncie. Por eso es tan grave que las administraciones del gobernador de Antioquia actual no se pronuncien, porque están dejando solos a la población. En este momento ha habido enfrentamientos permanentes en la zona de Sabana Larga, que está al lado de Toledo y enfrente de Peque. Esos enfrentamientos han ocasionado desplazamientos forzosos en el municipio de Peque, y del lado de Sabana Larga han amenazado a los conductores. No es Ituango, pero son los límites, es lo que rodea a Ituango. En Ituango quedaron heridos algunos jóvenes en ataques armados recientes, hay listados de personas amenazadas, lo mismo que nos estaba contando ahorita Carlos, es decir, listados de personas que saben que van a morir, que en este momento no saben qué hacer, pero además pintas de las disidencias de las FARC, pintas de las AGC. Esos enfrentamientos sabemos que los paramilitares se están moviendo por el embalse de Hidroituango. Están usando lanchas y se están moviendo en el embalse de Hidroituango en esos enfrentamientos, y hay una amenaza muy grave, Colman, que yo quiero aprovechar este espíritu y este ánimo que nos da ante el miedo que tenemos, que nos da Carlos, y este ejemplo que nos da para decirles que los conductores del municipio de Sabana Larga han sido amenazados, les han prohibido recoger los heridos y les han prohibido recoger los muertos. También fue amenazado el hospital de Sabana Larga. No puede atender a los heridos que caigan en esta confrontación. Estamos en una situación aterradora ante un gobernador que lo único que uno ve es que le importa es la minería, que va a celebrar a la mina Buriticá, todo lo que suceda allá, pero que no viene al territorio, que no está en el municipio de Peque, que no está en Sabana Larga, que no está en Ituango, y tampoco vemos a las administraciones municipales atendiendo la gravedad de la situación de lo que se vive hoy y de lo que se puede vivir en los próximos meses en el cañón del río Cauca. Mucha atención. Le pido al community manager del Tercer Canal para que registre esto inmediatamente en nuestras redes sociales. Isabel Cristina Zuleta, defensora de derechos humanos y líder social del municipio de Ituango, dice que en Sabana Larga los actores armados le dieron la orden al transporte interveredal de no movilizarse, de no recoger heridos, amenazaron al hospital, y lo que se prevé después de estas amenazas es que están creando el terreno del próximo enfrentamiento en esa zona. ¿Es correcto, Isabel Cristina? Así es, Jol, pero además con la gravedad de que se estén movilizando por el embalse. Nosotros ya habíamos hecho esta denuncia. ¿Cómo es posible que empresas públicas de Medellín mantengan amedrentados, amenace sus vigilantes? Amenazaron a un pescador este fin de semana. Lo cogieron con un arma, así como el criminal tuvo apuntado a Carlos. Así, un vigilante de seguridad privada de la empresa EPM apuntó con su arma a un pescador, y no son capaces de vigilar su embalse para que no se movilicen los grupos paramilitares que lo están usando para controlar o intentar ganar terreno en esa confrontación con tantos actores armados. ¿Para qué sirve ese embalse? Para absolutamente nada, sino para la muerte y para la destrucción. Y hoy en este momento, se están movilizando por ese embalse. Entonces tenemos una amenaza al sector salud en un municipio como Sabana Larga, una amenaza a los transportadores, pero también la tuvimos en Ituango a los transportadores, y además esta situación de falta de control, pero al mismo tiempo con los humildes, sí, con los pescadores que quieren ganarse el sustento, que perdieron en esa zona del embalse aguas abajo del muro. No nos han permitido hacer la denuncia. ¿Por qué? Se le ha solicitado a la empresa, tenemos la descripción del vigilante, y ¿por qué no nos da el nombre para hacer la denuncia con nombre, la hora exacta, dónde ocurrió? Necesitamos
que realmente si hay una institucionalidad en este departamento nos ayude a evitar más tragedias, más dolor y más sufrimiento. Bueno, Isabel Cristina, las gracias también para ti por lo contundente de las denuncias, la persistencia en la resistencia y en la denuncia por la gente y para la gente. Tengo que despedirlos ya. Hay líderes, lamentablemente también líderes en Vera de la organización indígena de Antioquia, OIA, que quieren hacer una denuncia, nos están esperando y nos han pedido el favor de que no terminemos la emisión de hoy sin darles la palabra. A Carlos y a Isabel, para despedirnos, un mensaje ya para despedirnos, Carlos Jaramillo, allá en el exilio, y darle las gracias por el testimonio y por confiar en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Adelante, Carlos, ya para terminar una conclusión muy rápida. A ti y al tercer canal y a toda la gente, muchas gracias por escuchar, a ti por difundir. Y el mensaje es para la gente. Nadie va a hacer nada por nosotros, es lo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Y solo lo podemos hacer si estamos todos juntos y todos empujando la carreta para el mismo lado. Es decir, quiero hacerles saber a todos de que tengan valor, que si uno no da la vida por algo en la vida, termina dándola por nada. Y espero poder reunirme pronto en Colombia con la gente y estar participando en el proceso que se esté adelantando. Es un momento histórico, una coyuntura donde el tercer canal está jugando un papel bien importante de divulgación, de llevar conciencia e información, de llevar la verdad a todas partes. Muchas gracias, Olma, y muchas gracias, Isabel. Hasta pronto. Gracias, Carlos, hasta pronto. Y trabajamos en este país, muchos y muchas, desde abajo, desde arriba, desde el medio, para que ustedes puedan regresar y darnos ese abrazo por tanto tiempo postergado entre esos colombianos que un día salieron al exilio, los que regresamos, nuestras familias, nuestras luchas, nuestros sueños, nuestras esperanzas aquí en Colombia. Seguimos construyendo ese país en el que un día ustedes puedan regresar y vivir tranquilamente. Isabel Cristina, para despedirte, las anotaciones que tengas a manera de conclusión rápidamente. Yo quiero reivindicar la digna rabia. Hemos escuchado muchos discursos que nos invitan a olvidar, que nos invitan a abandonar la oposición a la muerte y a no resaltar la política de la vida porque les parece que es extremista. La digna rabia hay que reivindicarla y tenemos que hablar con claridad y tenemos que decir quiénes fueron esos que nos llevaron a este dolor. Y yo quiero despedirme hablando también y dándoles un nombre, a Fabio Valencia Cosio, y quiero que lo tengan ahí en la memoria, y el papel que él ha jugado con las tierras en Ituango. Y quiero despedirme porque siento rabia, y esa digna rabia es la que va a llevarnos a que esto no se repita, a que no haya más dolor y sufrimiento para nuestro territorio. Muchas gracias al tercer canal. Muchas gracias a ti, Isabel Cristina, muchas gracias a tu trabajo. Y compartimos esa digna rabia que conocí y me la enseñó por allá en 1996 en la selva Lacandona el subcomandante Marcos. La digna rabia zapatista es la digna rabia de todos los pueblos humillados de América Latina, campesinos e indígenas. Y por supuesto creo en la digna rabia. Gracias, Isabel Cristina, una vez más. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los
Jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.